Nip olal titala kalesh, behlae tenekimakiwol, upakich kelem akab, titala kalesh yanak tumen belah kayanitsak, unsutu kietelu, ukinil insaika ot bilhumpit mayat yatel humpit mayam yatzil, ichil jejelas sasil tukulo, ich jejelas sayapna atilo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy agradecido y el espacio, la oportunidad para compartir con ustedes la identidad, parte de lo que debemos de tomar, ¿no? Como una herramienta, como una fuerza para el rescate, para entender por qué la sociedad de hoy en día está de cabeza, por qué estamos como un país sin desarrollo cuando dentro de nuestras identidades está el secreto, está la respuesta que varias instituciones, varios investigadores están buscando. Deituno yatel tulakal psikal tulakal kimakolal kikatikti bakap lakim, bakap shamam, bakap chikin yatel bakap nohol. Kahetzek kahokok ma'lobil lemeyaha kahokok yetel tulakal ol ka beyak uhokol ma'lobil kashan akanesh kashan awuyash kakuchuk tapuksikalesh uyol lemiatza uyol letana. Y con el permiso de nuestros guardianes, de los 4 guardianes del cielo, de la tierra y por qué no del inframundo, y con el respeto que se merecen, pido a Bakab Lakin, que es nuestro sagrado guardián del este, y nuestro Bakab Shaman, nuestro sagrado guardián del norte, y nuestro Bakab Chiquín, que es nuestro guardián del oeste, y por último cierra el ciclo con nuestro Bakab Nohol, que es el guardián del sur, que se desarrolle, que se hágase esta conferencia como ellos quieren, como se logre el objetivo, porque ellos son la principal energía, el que nos da este momento, como lo conocemos dentro de la energía, el momento y lo que necesitamos conocer. Beituno con escasik, le tzikbala con escasik, le meyaha con escasik, le letana, le tukula, le sayapnatila, con escanik, con escaholtik, yetel kejelas tuklop, yetel kejelas ochelop, yetel kejelas tano. Entonces iniciamos con este tema, vamos a conocer, vamos a interpretar, vamos a entender, vamos a aprender, vamos a tomar, ¿no? El poder de la identidad maya, esta sabiduría, esta ciencia, la filosofía, el conocimiento, pero desde luego la espiritualidad, que dentro de la identidad está lo primordial. Dentro de nuestra cultura maya está la espiritualidad, por eso digo, tené mayaen, yo soy maya. Entonces, vamos a la siguiente. Pero antes de entrar, tenemos que entender dónde inicia, cómo empieza este gran movimiento. Si no llevamos este orden, como dice nuestra cosmopercepción maya, todo tiene un orden, todo debe estar en su lugar, todo tiene una función. Entonces es el credo maya, espacio, tiempo y movimiento. Es lo que tenemos que nosotros entender, concebir para caminar, para andar en el Sacbé, en el camino que está trazado desde el cielo y aquí en la tierra que hoy conocemos pues comúnmente como el Sacbé. Desde el periodo arcaico, entonces en el 8000 a 1900 antes de Cristo, es una de las teorías que se acercan a esta historia. Después tenemos el periodo preclásico dentro de esta antigua civilización maya. En el periodo preclásico vemos que aquí en la presentación tenemos 3 tiempos. Tenemos el temprano, el medio y el tardío, y todo antes de Cristo, ¿no? Y pues solo podemos imaginar entonces cuánto no se construyó, cuánto no se pensó, no se plasmó, no se inventó, cuánto no se trabajó y desarrolló en filosofía, en ciencia, en astronomía, que más adelante vamos a ver. Durante el periodo clásico tenemos también 3 tiempos que nosotros que estamos en el mundo del estudio, ya sea antropología, arqueología, la cultura maya,
¿En qué periodo quiero yo estar? ¿En qué periodo quiero estudiar? ¿En qué periodo quiero entender? Pues déjenme decirles que necesito al menos un panorama general. Necesito entender este orden, esta historia, este camino que se ha desarrollado. El clásico entonces se divide en temprano, tardío y final. Que allá pues ya tenemos el 200, el posclásico, que es el 950 después de Cristo al 1520, donde inicia una gran, que nosotros le decimos, algunos le llaman el contacto con el otro mundo, el contacto con otro conocimiento, con otra ciencia, y nosotros también le llamamos, ¿no?, el momento de un choque, un momento de desigualdad, un momento de que no podemos, vamos a entender después de la presentación, porque nosotros los mayas le estamos entendiendo de esta manera. Entonces el temprano, mediano y tardío corresponde dentro de este periodo postclásico. Y en el 1520 termina, y aquí nos dice este gran autor, inicia la invasión española, o a Mesoamérica. Y pues ya en el 1517 es el descubrimiento europeo, le conocen a muchos, lo dicen como el descubrimiento, ¿no? En 1517 de Francisco Hernández de Córdoba. Beituno, Oshpel, Bishitlil, Wakampel, Sutukilo, son cuatro tiempos importantes que yo como maya, ¿dónde inicia? ¿Cómo se va dando todo este andar del conocimiento para que yo pueda decirles qué es identidad, de dónde viene la identidad maya, ¿no? Y por qué le digo yo poder de la identidad maya, porque el título de la charla de hoy, ¿no? Entonces son esos cuatro: arcaico, preclásico, clásico, posclásico. Y hoy en día, pues el que le llamamos como los mayas actuales, mayas contemporáneos, mayas clásicos, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, Kantitzio Olcab, los cuatro puntos cardinales, los cuatro guardianes. Dentro de la cosmopercepción maya, tengo que entender primero estos tres, el tejido cósmico que le llamamos, estos tres mundos cósmicos que conocemos, que va íntimamente relacionado, conectado, para que se pueda realizar, para que se pueda dar un buen desarrollo. Y la cultura maya, antes de la invasión, antes de la conquista, entendieron a la perfección estos cuatro guardianes y estos tres mundos cósmicos. Y en la mitad tenemos el Yaxche, el Axis Mundi, que es el árbol sagrado de los mayas. Entonces, ¿qué tiene que ver con mi identidad, con el poder de la identidad de que estamos hablando hoy? Este cuadro, esta imagen, estos colores, el Axis Mundi. Porque repito que dentro de nuestra cultura, nosotros tenemos mucha conciencia con lo que es la espiritualidad, ¿no? Pero si yo no respeto, si yo no entiendo, si yo no conecto con estos tres mundos cósmicos, estaré perdido, estaré adoptando, estaré pensando, estaré equivocado y no voy a poder desarrollar mi andar, mi proyecto de vida en este transcurso del tiempo en que estoy, ¿no? Entonces tenemos al chamán, que es el norte, así lo estamos posicionando en la imagen, ustedes lo pueden observar. Pero el ciclo dentro de la cosmovisión maya inicia con el laquín, que es el color rojo, el sagrado Chacabaca, que es el guardián rojo, el sagrado rojo, porque allí nace el sol todos los días y nuestra madre luna, que son dos elementos, dos astros tan importantes que en un momento van a entender por qué. Y se va dando vuelta. Primero, son tres mundos cósmicos, el tejido cósmico, el Axis Mundi. Después, el ciclo, que dentro de la cosmovisión, cosmopercepción maya, todo tiene un punto de inicio y todo tiene un final.
cierra y vuelve a abrir. Y es lo que estamos viendo con el rojo, blanco, negro y amarillo, que son los 4 colores sagrados dentro de la cosmovisión maya. Y está en el cielo, y está con nosotros aquí en la tierra, y está abajo, en el inframundo. Allí donde nos dicen que no hay vida, pero van a ver que sí hay algo, hay un elemento tan importante que hemos olvidado, nos hemos desconectado. Y el poder de la identidad maya nos va a demostrar que, dónde, cómo podemos nosotros adaptar esto. Entonces, aquí tenemos el Cantitzioccolcap, los comúnmente conocido como 4 puntos cardinales, pero dentro de la cosmovisión maya es más que eso. No es un simple, la rosa de los vientos, no, porque, repito, es un tejido cósmico. Después, el poder de la identidad a través de la cosmovisión maya. Repito, no hay que olvidar que para los mayas prehispánicos o antes de la conquista, los mayas pues fueron muy espirituales, entendieron a la perfección todo esta parte. La religión fue el fundamento de la vida comunitaria. Hoy en día no tenemos comunitario, no tenemos comunidad. Cada quien, dicen, rásquese como pueda. Cada quien de su vida como se le pegue la gana. A mí no me interesa mi vecino, no me interesa la vida, no me interesa la lengua, no me interesa mi pueblo, no me interesa, incluso hasta la propia familia, ¿no? Pero la religión fue el fundamento de la vida comunitaria, la fortaleza de la convivencia que hemos perdido hoy en día. Ajá. La convivencia social, sus creaciones culturales entonces emergen de una peculiaridad concepción religiosa. Y dentro de eso está lo que presenté primeramente, los Cantitzioccolcap, Tulacale, Mekik, Huatzayik, Huaxitic, Le Niatzir, Le Túculo, Le Cústalo. Todo lo que teje la vida, el universo, nuestra existencia. Entonces, desde nuestras prácticas culturales, donde están implícitos lo más... Pero ¿de dónde vienen estos valores? De nuestros abuelos. Tenemos que buscar sensibilizar, concientizar, motivar a la nueva generación para sentir un orgullo por su identidad, porque hemos perdido ese orgullo por nuestra identidad. Porque para mí, 100 veces como maya, hablando con la comunidad maya del pueblo maya, 1000 veces respetaría la rosa de los vientos que mi propio Cantitzioccolcap o mi Bacab, mis Bacabot, mis guardianes, que dentro de mi religiosidad tengo que respetar, tengo que conectar, ¿no? Entonces, tenemos aquí una imagen que dice Nib Olal. Pongo este ejemplo de la imagen de Nib Olal donde hago una ofrenda, porque hoy en día hemos perdido esos valores, ese poderoso religión que está dentro de nuestra identidad, que está implícito allá, los valores. Nib Olal hago la diferencia porque hoy en día un maya dice Dios Botik. El maya te dice Dios Botik. ¿Qué te quiere decir el maya? Dios te lo pague, quédate con Dios, Dios se encargará, Dios, y solo de un Nib Olal que en maya significa gracias, y un Dios Botik también que en maya significa gracias. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esas dos? La lengua, la vitalidad de la lengua maya entonces ha estado erosionándose, ha estado alterándose, que prefiero 1000 veces decir Dios Botik, ok, quédate con Dios, Dios te lo pague, a que yo diga Nib Olal, que el Nib Olal me hace decir que yo tengo un compromiso, que yo tengo una cuenta sin saldar contigo, por un favor, por algún apoyo, por alguna actividad, por alguna otra forma de cómo te expresas tu sentir conmigo. Entonces yo te digo, Nib Olal, estamos pendientes con algo, te debo algo. Pero en maya, digo, hoy en día, Dios Botik, o Yun Botik, Dios te lo pague. Ajá. Yo ya me deslindé, yo ya me lavé las manos. Ok, yo ya no tengo nada que ver contigo. Pero si yo regreso a este cosmos, si yo regreso a esta identidad y tomo ese Nib Olal y digo, ¿qué hay detrás de un Nib Olal a diferencia de un Dios Botik? Y dentro del Nib Olal está el agradecimiento a los Bacabop,
a los Yumtzilop, a los Ikop, que son los vientos, las deidades, los elementos, hasta compañeros que nos están viendo, hasta a un simple pajarito, porque el ave me va a transmitir un mensaje. Pero si yo no hago todo este respeto, ¿cómo voy a respetar al compañero, al ser humano, a la sociedad, al mundo? Entonces digo, mi identidad tiene poder, pero nos hemos olvidado de los elementos que constituyen mi identidad. ¿Cuáles son esos elementos? Ya vamos a ver. Entonces, por acá tenemos el all, es uno de los que sinceramente hemos perdido. Hasta como maya se me olvida el all de la identidad. ¿Qué es el all? Hasta hoy ni la propia, todos los que han llegado a investigar, doctores, postdoctorados, ¿cómo yo defino el all? El all no se ve, el all se siente. El all no lo puedo describir, el all lleva acción. El all no le puedo tocar, no lo puedo palpar. El all me va a constituir, me va a llevar así como estoy ahora con ustedes en esta hermosa noche. Pero dentro del all que hemos perdido está el tzik, el respeto. Es uno de los principales valores que está dentro de mi identidad que desgraciadamente he perdido. Estamos perdiendo, seguimos olvidando. También está la honestidad. Y cuando yo digo tojilkushtal en maya, también hay una diferencia cuando lo traduzco o lo interpreto en español. Tojilkushtal va más allá de mi honestidad contigo. Y es como el Nib Olal que puse como un ejemplo anteriormente. El Mul Anta, hoy en día en las comunidades, compañeros, colegas, hermanos, amigos, ya no hay solidaridad. Ya no hay esa comunidad, ya no hay esa hermandad, ya no hay esa comunicación, ya no hay ese trabajo colaborativo, ya no hay esa solidaridad. ¿Dónde hemos desconectado también con el all, que está dentro de esta identidad? ¿Qué más? El Ma'pek all, la prudencia. Necesitamos prudencia. Necesitamos Kiki Olal, la armonía. Todo esto yo lo necesito para ser una persona de bien, para ser una persona ejemplar, para que yo pueda decir, soy de esta sociedad, estoy aquí para esto, ¿no? El actival, sentido de pertenencia de colectividad maya, ya no hay. Las comunidades mayas, pocas, solo los abuelos llevan todavía estos valores. Entonces, si yo promotor, si yo traductor, si yo profesor de lengua maya, no busco estos espacios, no comparto esta identidad, este poder que tiene, van a seguir pensando medios de comunicación, niveles de gobierno, leyes. Pues, ¿para qué vamos a enseñar la lengua maya? ¿Para qué necesitamos identidad maya? Mi hermano, está aquí, pero lo están olvidando, lo están aislando, lo están silenciando, lo están marginando. Tenemos el la hospitalidad. Hoy en día en las comunidades mayas, ahí viene el compadre, guarda la comida, ahí viene la comadre, guárdalo hasta que se vaya, comemos, hasta que se vaya. Anteriormente, lo primero que te ofrecían en una casa, hermanos, era comida. Era lo principal. Llegas a una casa, ¿sabes qué es lo primero que te pregunta el dueño cuando llegas a visitar, estás de paso? ¿Ya comiste? El sagrado alimento, lo que yo tengo que compartir. Hoy en día no, guarda el resto de la comida, guárdalo hasta que se vaya, comemos. Oye, mira, no quedó, no queda, no hay nada. Pícamo que estaban tomando refresco. No, fíjate que no estamos nada más platicando. Hemos olvidado el Kamulabil. No tenemos hospitalidad, no tenemos Sibarol, caridad, no tenemos Okolku, la religión que nos pertenece, la religión que nos dieron, que nos proporcionan, que nos comparten nuestros abuelos. Hemos olvidado la fe con nuestra propia, con lo que tenemos, con lo que somos. Y el Hetzola, la calma, la tranquilidad, la paciencia, porque dice la cosmovisión maya que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo llega en su debido momento. Necesitamos trabajar, necesitamos formarlo, necesitamos constancia,
paciencia, tranquilidad, calma. Si lo trabajo, lo voy a lograr. Pero nosotros queremos, ¿qué hacer hoy en día? Alterar todo el orden que nos han dejado nuestros Yumtzilov, nuestras guardianes, todo. Y después estoy aquí, día, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué la sociedad? Hemos alterado todo. Y ni siquiera tenemos la dignidad de pedir perdón por alterar el orden que han dejado nuestros creadores, ¿no? En este caso. Y dentro, el all, hay más de que en eso. Esos son los principales que yo puedo compartirles, que el all le da a la identidad. Y eso, entonces, convierte a un poder de identidad maya. ¿Dónde está la ponencia de hoy? ¿No? Pero después de saber que el all es tan poderoso, el all también está bonito, pero ¿quiénes son los que tienen esa, dice, el poder de la identidad maya? Pero ya veo un poco de identidad, el poder de la identidad, pero ¿quiénes son los mayas? Teorías, trabajos de la tradición oral, nuestros abuelos nos dicen que Maya Ob, ¿no? Maya Ob o Maya Abo Ob. Ma, que significa no, y ya abo, pocos. Quiere decir que somos pocos. Somos unos cuantos los elegidos para esta era, esta nueva era de Bactún, donde este Maya Abo Ob, estos pocos elegidos van a estar trabajando, sacrificando, luchando, entregando con alma, corazón, por reivindicar, por promover, por rescatar, por revalorizar, revitalizar esta hermosa identidad maya. Y en Shoken, Yucatán, dicen que allí va a ser el punto de encuentro. El Shoken está el centro del mundo, donde está la cruz de piedra que finca con el corazón del inframundo. Allí en Shoken, Yucatán, dicen los abuelos, vamos a reunirnos nuevamente los mayas. Los Mayabo, no los mayas, los Mayabo, que somos los pocos. Por eso Maya viene de Mayabo, porque son pocos lo que está escrito, que van a reunirse para tomar acuerdos y decir, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegue ese momento, pero hay algo que dicen los abuelos, depende de nosotros si queremos que llegue ese gran día de dolor. Ese día ya llegó, pero todavía nosotros, a pesar de eso, no nos ponemos las pilas, no entrenamos, no nos preparamos, nos estamos desconectando de nuestros tres mundos cósmicos, de nuestros guardianes, de los elementos, de nuestra identidad, de la lengua, no sabemos qué significa maya, cuándo nos vamos a reunir, etcétera, etcétera. A mí me importa nada más caminar y como el venga el mundo. Y después ahí me estoy quejando, ¿no? ¿Quiénes son los mayas? Pues hoy en día nos dicen que los mayas son los códices de Madrid, es el Popol Vuh, es el libro del Chilambalán, el Cero Maya. ¿Qué son los mayas? Hermanos, entonces yo que estoy aquí, no soy maya, que estoy con ustedes en esta hermosa noche, pues no soy maya. Ahorita vamos a ver por qué hoy en día así nos pintan, que la historia así clasifica a la cultura maya, a los mayas, ¿no? Entonces, vemos aquí que después de ver quiénes son los mayas, la etnohistoria, cómo clasifica a los mayas, ¿dónde están los mayas? Identidad maya, ¿qué son los mayas? El poder de la identidad maya. Pero ahora, ¿dónde están esos mayas? Si yo quiero hablar de identidad, del poder de la identidad maya, pero ¿dónde puedo yo conocer, aprender, localizar? Pues dice aquí que la cultura maya en esos tiempos, vamos también como iniciamos con lo arcaico y lo demás, ahorita con la ubicación geográfica, dice que la cultura maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica hoy en día, ¿no? Pues hoy está en el territorio Mesoamérica, pues Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, y en México, 5 estados. Dentro del país de México hay 5 estados donde hay mayas. Está Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Con una historia de aproximadamente, ¿no? Aproximadamente de 3,000 años. 3,000 años de historia que esta milenaria, esta civilización maya ha recorrido. Y
Podemos ver entonces aquí en el mapa, nosotros, pues Yucatán, estamos en México ahora, ajá, pertenecemos pues a Quintana Roo, la división política, Yucatán está en otro lado, nosotros estamos en Quintana Roo, ajá, están los de Campeche, los de Chiapas y Tabasco. Pero lo que hemos olvidado es que este Mesoamérica nos hemos desconectado. ¿Quién hizo que se desconectara? Primero fue la conquista, que nos impuso otra forma de pensar. Después viene esta nueva forma de gobierno y nos ponen una división política. De eso, son mexicanos, ustedes son guatemaltecos, ustedes son beliceños, ustedes son de Honduras, no, ustedes son de El Salvador. Entonces, no. Nos hemos desconectado también como humanos. Primero nos desconectamos con el cosmos, con las estrellas, con todo eso. Ahora nos estamos desconectando como hermanos, como familia, como mayas dentro de Mesoamérica. Pero aquí podemos ver todo hoy en día, cómo está, dónde están, dónde pueden ver a mayas. Entonces, no es solo códice, no es solo Popol Vuh, no es solo el cero maya, no es solo pirámides, guayano, tan intzikbal, tan oikesh bishintan, tan okumintan, tan okilbalintan, kimakinwol, yatelin puksikal, lo beita takinkaye, y mi atzle mishbik no kimi, que es buka himpech oltale, in mi atzile, mishbik no kimil, que es juntich beya, in mi atzile, mishbik no kimil, que es juntich beya. Entonces, aquí está el maya. Entonces, no es un cero, no es un códice, no es una imagen en museo, no es una pirámide, no es, aquí estamos, los mayas todavía. Aquí seguimos, compartiendo el poder de la identidad maya. Características que nos han dicho de los mayas, pero van a ver por qué yo les digo que esta característica de la historia, de todos los que nos han dicho, y después nos vamos a ir con los verdaderos abuelos, los sabios mayas, para que vean la diferencia. Pues nos han dicho que las características de los mayas es el equilibrio entre recursos y la población. Bueno, le doy un punto, excelente. Pues sí, somos amigables con el medio ambiente, cuidamos el medio ambiente. Le kilich kasho, le kashu, le ukasha le hao, te alubeita lucha, vale, iko, te alubeita lu, umalo kustalmak. Los recursos naturales, las selvas, es de vital importancia para el pueblo maya, porque ellos entendieron, lograron comunicarse, entenderse, llevarse bien con la naturaleza. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Pues a mí prefiero tirar no sé cuántas hectáreas de selva maya y hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia, ¿no? Logros diversificados, pues la escritura, nuevamente nos va de agricultura, arquitectura, cerámica, medicina, numerología, astronomía, medición del tiempo, organización política, mucho contacto entre ellos, pues tuvimos contacto también con en México con grupos, influencias de grupos de México como Teotihuacán, los toltecas, mexicas, mayas, Putum, la cosmovisión que siempre nos han dicho, ¿no? La cosmovisión maya, el desarrollo del Estado, también fue una de las características de la cultura maya, dicen, ¿no? Los investigadores. Relación de poder con relación a la legitimización de las autoridades, la religión, la educación, la historia, los monumentos, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver hoy en día aquí, hay una imagen muy clara de cómo el PET, un envase tomando un agua en un envase PET desechable, donde nosotros en las comunidades, pero por pena, vergüenza, oye, los chavos prefieren no comprar los plásticos y no llevar su chu, que nosotros decimos uchujil inkushtan, el contenedor de mi vida, de lo vital, del agua, el agua sagrado que me da energías. Entonces, dentro de ese chu, puedo yo hasta llevar por mucho tiempo mi agua, porque el material que esta naturaleza misma me regala, puede estar el sol intenso y el agua sigue fresca. Pero con tal de aparentar, con tal de apantallar, con tal de decir,
No soy indio, no soy maya, no soy atrasado, quiero mi pet, quiero mi esto, quiero lo otro, y prefiero abandonar lo que la misma naturaleza me está regalando, me está dando. Entonces yo ya estoy entendiendo otra forma y nuestros abuelos nos quieren transmitir otros conocimientos. La misma naturaleza nos regala, nos proporciona, nos da, y tenemos que entender ese equilibrio entre ellos, ¿no? Pero ese es un claro ejemplo de las características de la cultura maya un poquito más claras hoy en día. Entonces, el poder real de la identidad maya después de ver el panorama geográfico, aquí viene entonces el all que decimos que sin el all no existiría nada, no tendría sentido nada. El all de la ponencia de hoy, tanutal, uyol, el tzikbala tanuta y chile, oshlahun tiku, los 13 cielos, le podemos decir, que son los 13 niveles para llegar hasta los astros, así está, lo ven nuestros abuelos, para llegar hasta allá y entender y que se nos dé una respuesta y que ellos le llaman ciencia, ¿no? Entonces, aquí está lo que tenemos que entender el día de hoy en la ponencia. ¿Dónde viene el poder de la identidad maya de que les quiero compartir, del que estoy hablando, del que anhelo que todo el mundo entienda, conozca, interprete, tome si quiere o no, pero principalmente esto va para la juventud, para los mayas, que ya niegan, reniegan, odian, detestan su identidad. Y yo digo, el poder de la identidad, porque tiene poder si lo logran entender. Dentro de esos elementos, 13 elementos que constituyen Oshlahum, va conectado con el Oshlahum Tiku, que son los 13 cielos, repito, está principalmente el idioma, que ha sido silenciado, que ha sido aislado. Tenemos la cosmovisión, la filosofía, la espiritualidad. Otro de los elementos que constituye la cultura maya. Las matemáticas, la astronomía, la agricultura, las artes, mis hermanos, Pash, Kai, Tzikbal, como apenas poder de cantar en lengua maya para transmitir valores, conocimientos, sabiduría de los abuelos, ¿no? La medicina, la justicia, uno de los elementos, la arquitectura, la economía, la gastronomía, la educación y nuestra propia organización política. Estos 3 elementos que le dan poder a mí, a mi ponencia de hoy, que digo el poder de la identidad maya, viene de esto, sale de esto. ¿Y cómo sale? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno de esos rapidito y con eso ya les di la respuesta de mi ponencia libre. No tengo que venir a hacerles mucha misa, tanto rollo, porque esto está la respuesta, los Oshlahum Tiku. Tiyantulakalu yo le kustalo, Tiyantulakalu yo le tzikbalo, le tano, le túculo, le sayapnato. Ahí está todo conectado. Dentro del idioma, ¿qué pasa hoy en día entonces? El idioma mayatán, como le conocemos, o maya yucateco, llamado hoy en día, pues es una fuente de riqueza para los habitantes de la península, que ha sido útil ¿para qué? Para la transmisión de esos conocimientos a través de la lengua, ¿no? Se conoce que historia, costumbres, valores, creencias y manifestaciones artísticas. Y yo creo que puedo citar más, ¿no? Porque ¿qué tanto puedo transmitir con el idioma? El mayatán o maya yucateco, así conocido hoy en día. Pero ¿qué pasa? No es malo. Prefiero, como maya, aprender el inglés, francés, coreano. Está hermoso, es bonito. No, todos tenemos el derecho. Pero si yo no entiendo mi mayatán, quién soy, cómo voy a lograr entender al del extranjero, al francés, al de los otros, si yo no valoro, no respeto, no entiendo mi existencia, mi ser, mi razón de andar, mi idioma, mi conexión con mi comunidad, con el abuelo, el trabajo comunitario, e ir conectando esos 3 elementos que le dan poder a la identidad. ¿Cuándo, cómo voy a lograr mi misión en esta vida? Y uno de esos 3 elementos con los que iniciamos es el mayatán. Entonces, hoy en día está
olvidando la lengua maya, donde está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se reforma el artículo 2, donde en el apartado 9, 10 dice que debemos tener educación pertinente, educación desde nuestra cosmovisión, desde la lengua maya, porque somos mayas, estamos en la zona maya. Los 3 niveles de gobierno tienen que velar, tienen que proteger, tienen que buscar alternativas para defender a toda costa esta lengua maya. Pero, ¿qué está pasando? No lo estamos viendo. Ajá. Y en las comunidades, ¿qué pasa? El niño que habla, transmite conocimientos en maya, es tan intelectual porque él a través de la práctica, a través del conocimiento empírico, puede innovar grandes cosas este niño, porque lo trae desde su historia, desde su ADN, desde sus abuelos. Pero yo llego, escuela, educación, le doy idioma español a este pobre niño. Y para acabar, abro un programa de escuelas de tiempo completo. Todos, para todos, ¿no? Y llego, si el niño apenas está aprendiendo, está desarrollando su conocimiento maya, pensando, razonando en lengua maya, vengo y le pongo el español, ¡puf!, lo medio bloqueo. Y para acabar vengo y le pongo el inglés, ¿cómo va a terminar el niño? Y solo veo al niño como zombie. El pobre niño, a partir de ese momento le estoy cortando su futuro. Al pobre niño le estoy quitando su derecho, estoy violentando su derecho, estoy acabando con este futuro, no sé, premio Nobel, con este futuro gobernador, con este futuro empresario, con este futuro. ¿Y cómo termina este niño? Quejándose, ya de joven, hoy en día lo veo y me dice, entonces tú cómo lo lograste, estás estudiando, te estás preparando. Yo hubiera querido, pero siempre reprobaba matemáticas, siempre reprobaba español. En bachilleres por culpa del inglés 2 veces me expulsaron. Un maya hablante que le han quitado el mayatán, que es una fuente de riqueza para él. Es útil para su transmisión de conocimientos, es útil para sus valores, para sus creencias, para sus manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces no tiene poder el primer elemento que constituye esos 13, si dentro de nuestro mayatán hay mucho que podemos transmitir. Después vamos a ver sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes. Después tenemos la cosmovisión, la filosofía, la espiritualidad, el segundo peldaño, el segundo escalón, el ja, el sayabha, el sujuija, el agua virgen, el agua, el elemento más importante dentro de nosotros en la cultura maya, el agua, el agua. ¿Y dónde está el agua? Está en uno de los 3 mundos cósmicos. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde se encuentra el agua? Ajá. En el Sayabha, el agua se encuentra dentro de esto. Entonces, nosotros podemos entender que necesitamos entender este elemento. ¿Qué hay dentro de este segundo elemento? El Boni Lob. Dentro de esta cosmovisión maya están los colores. Y aquí presento 4 colores que da combinado hasta con el sagrado maíz, que es el rojo nuevamente, el blanco, el bosh y el can, el amarillo. Está dentro de eso. ¿Cuál es la importancia entonces de estos colores? Pues que va conectado con los 3 mundos cósmicos. Y en uno de esos 3 mundos cósmicos está el elemento más importante, que es el agua. Pero hoy en día, ¿qué pasa con el agua? Me dice el abuelo, ¿sabes por qué ya no llueve? ¿Por qué? Porque todos nuestros mantos acuíferos, nuestros cenotes, todo está lleno de mierda, está lleno de basura, está lleno de, nos ha importado, menos el agua, que es una fuente principal para nosotros. Queremos acabar con todo el agua sin pensar las consecuencias. ¿Y sabes de dónde agarran el agua los Yuntzilop? Le Yuntzilop lete betkuk ashahao, letio joyatik lenalo, letio betik uyantal malo kustal y chilek asho.
Ajá, los Yumtsilok, ellos riegan la milpa, ellos riegan el maíz. ¿Y de dónde agarran esa agua para regarlo? Del Sayabja y Sujuija, del agua de fuente inagotable y del agua virgen que está en los cenotes, en los mantos acuíferos. Pero ¿qué pasa? Llega el Yumtzilo y ven cómo está el agua. ¿Creen que se van a atrever a agarrarlo para regar nuestros alimentos? Definitivamente que menos. Dice el abuelo, por eso ya no llueve, por eso se ha alterado todo, por eso estamos perdidos. Entonces, esto que el abuelo nos dice con el ja, que es uno de los que está dentro de nuestra cosmovisión, ajá, y también los elementos de la naturaleza, otros elementos de la naturaleza que tenemos que entender dentro de la filosofía, dentro de la espiritualidad, dentro de la cosmovisión maya, que es el segundo elemento que le da poder a mi identidad maya, que es el tema, repito, de hoy. Si yo no lo entiendo, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Voy a querer la vanidad, la avaricia, el ego, el orgullo. Voy a acabar con lo poco. ¿Y las futuras generaciones qué van a hacer de ellos? Entonces, vayan pensando también, reflexionando este segundo peldaño. Matemáticas, tercer elemento. El cero maya. Dentro de las matemáticas, el cero maya, a un maya si le preguntas cómo dice cero en maya, te va a decir mishba, porque mishba significa nada en maya, que no tiene valor, que no vale, no tiene nada, no sirve para nada. Entonces yo digo, ¿y por qué tanto dicen que el cero maya no sé la concepción del mundo? Porque yo dentro de mi lengua, dentro de mi cosmovisión, dentro de mi tercer elemento que son las matemáticas mayas, el cero para mí es la semilla, es el que inicia y cierra un ciclo. Inicia y cierra un ciclo. Acuérdense que dentro de la cosmovisión es cíclico, no es horizontal, no es como el español que solo ve a la frontera y dice, ¿cuándo voy a llegar a alcanzar esa estrella? ¿Cuándo voy a llegar a alcanzar eso que está? Mientras yo camino, se va alejando, mientras yo camino, ¿por qué? Y nunca, 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 nunca. El maya no, inicia, llega, porque sabe que en un momento va a llegar donde está a punto o donde está su objetivo, la ciclicidad maya. Entonces el cero maya que inicia y cierra otro ciclo, para mí no es un mishba'a, como tú lo dices en español, zero en inglés, ¿no? Yo le digo kushtal, nek, le digo semilla o le digo vida. Mi cero maya cuando lo traduzco, yo digo kushtal, yo digo semilla, nek. Me dicen, pero ¿por qué? No está bonito mi shibal. No, porque si me sigo pensando, mi consciente va a decir, mi cero no vale, mi cero, no, mi cero para mí es más que un simple mishbal. Entonces, mi pensamiento matemático, que es uno de los del tercer elemento, que me da poder a mi identidad. Si yo sigo transmitiendo, entendiendo esto, que no puedo yo entonces crear más conocimiento, donde la vanidad nada más me lleva al horizonte a ver más allá y decir, no alcanzo, yo voy a llevar el ciclo. Y dentro de las matemáticas mayas también tenemos la suma, la resta y la multiplicación. El cero maya, perdón, para terminar, para nosotros es lo absoluto. Ajá. Es lo eterno, es con el que con el que fuimos concebidos. El cero maya es la semilla principal de nuestra existencia, es el que nos da el movimiento. El cero maya, a pesar de ser omnipresente, ¿qué tanto movimiento puede hacer un simple cero maya cuando yo digo mishba en español, ¿no? Suma, restas, multiplicaciones dentro de las matemáticas mayas. ¿Qué tiene que ver? Hoy en día un niño, 2 por 2, 2 por 3, 6, 2 por 2, empieza a memorizar los primeros, el niño tiene que aprenderse 9 códigos, del 10, del 0, cómo es el cuerpo, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, dentro de las matemáticas mayas. No, el niño solo tiene que aprenderse el 0, un puntito y una rayita. Y yo cuando le enseño matemáticas maya al niño, él no va a aprender a repetir. 2 por 2, 2 por 3, 6, 2 por 5, 2 por... ¡Ay, se me olvidó! ¿Puedo repetir? Dame chance, ¿puedo repetir? No, porque el niño cuando empieza a restar, a sumar, a multiplicar,
él le va a buscar lógica, va a razonar, porque con esos tres elementos que tenemos para sumar, restar, esos tres que conforman, con esos tres elementos podemos llegar hasta más allá, dentro de las matemáticas mayas. El niño en su momento, el niño va a aprender a buscarle solución a sus problemas. Le va a buscar lógica a las cosas, va a razonar para resolver su problema. No va a estar repitiendo, 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 repitiendo como robot. Y este tercer elemento de las matemáticas mayas, entonces, me ayuda a darle otro toque a la identidad. Después tenemos astronomía. En astronomía tenemos Bichabel, tenemos el ciclo de los ciclos lunares, tenemos las estrellas, el sol, todo eso que tiene que ver conmigo para yo saber cuándo sembrar, cuándo tener bien a un hijo, cuándo mi hijo se va a enfermar. Si la luna es roja, cuidado, cuidado cuando los hijos vienen momentos graves, momentos difíciles, cuida a tu bebé, cuídate tú joven, cuida tu andar, cuida tu paso, cuida tu vida, cuida tu salud, come bien. Con esta astronomía maya, entonces me dices que no me va a servir para nada. Prefiero yo enfermarme y gastarme 2,000 pesos con el médico y no cuidarme, hacerle caso a cualquier cosa y no entender a mi luna, no entender a mi sol, no entender la posición de las estrellas, la vía láctea que me da respuesta. No prefiero eso porque eso no es ciencia, eso es basura, eso no sirve. Bueno, para mí es otro elemento que le da toque a mi identidad. La agricultura, la milpa maya. Dentro de esto nace el maíz, que es uno de los más sagrados de nosotros. El maíz con el que fuimos hechos, los hombres y mujeres de maíz. Y me dice el abuelo, no literal, pero me dice un abuelo, yo puedo vivir toda mi vida comiendo solo tortillas hechas de maíz con chile tamulado rojo. El chile tamulado rojo es mi sangre y la tortilla hecha a mano es mi cuerpo. Cuando te dice el abuelo que puede vivir todos sus 100 años que le van a regalar comiendo solo tortilla con chile tamulado, no te está diciendo algo literal que, entonces voy a vivir todos mis días comiendo chile con tortillas hechas a mano. No, otras. Lo que te quiere decir el abuelo, todos los elementos que tiene nuestra milpa, todo el maíz, cuídalo. ¿Pero qué preferimos? Bueno, Monsanto, transgénicos, están acabando. Después tengo cáncer, después estoy enfermo, después estoy allá, olvido la milpa, olvido la agricultura, que es uno de los elementos también que le dan poder a mi identidad. Después vienen las artes. Dentro de las artes está nuestra pintura, nuestra literatura, nuestra oralidad, nuestras danzas, nuestra música, entre otros que puedo yo mencionar. Es otro que le está dando toque a mi identidad, que le está dando fuerza a mi identidad. Solo con mis pinturas, con mi poesía, con mi literatura, con el suhuitán, que es el que transmite mucha energía. ¿Cuánto no voy a poder hacer con este elemento también que constituye la lengua maya para formar niños jóvenes capaces de hacer y serle un bien al pueblo? Después viene la medicina. La medicina, plantas medicinales con propiedades curativas, temazcal, creación de baños con aguas de lluvia, tenemos curación a través de baños de miel con el shunamkap, que es una de las abejas nativas. Tenemos baños calientes también, con hojas de naranja, limón. Tenemos el kesh, que es un ritual maya donde te hacen el cambio de energía, donde te quitan todo lo malo y te lo dan. Pero ahorita voy nada más con el doctor, me duele mi cabeza, está un paracetamol, doctor, no se me pasa, me duele. Un mes después ya se me regresa. ¿Qué te pasa? Vete, te hagan el kesh. Tirando, ya tiré casi como 2,000 soles que voy cada vez y solo paracetamol, una inyección. Me duele hasta mi pompi, disculpen la palabra de los que están ahí, si hay mujeres o disculpen, pero es la realidad, ya te duele hasta las pompis porque de tanta inyección. Ve y te hagan un kesh, una rectitud de tu espiritualidad, de tu energía. Ahí está la respuesta dentro de la medicina maya. El mal de ojo, el mal viento, el que los llevan por los yumtzilob, los echan a perder, su vista se les va. Todo eso están en las comunidades, pero está mal visto, no me agrada, prefiero 1000 veces gastar mi dinero, tirar aceite, tirar mi selfie que estoy en el hospital porque tengo mucho dinero, que no sé qué, y
Los diabéticos que prefieren, pues insulina todos los días. ¿Qué hace la insulina? Deteriora todo el sistema. ¿Y cómo controlo mi diabetes en la comunidad maya? Con la semilla de naranja. Lo licúo, lo machuco bien, bien. Le echo un poco de agua, después lo cuelo, saco el agua que va. Todas las mañanas, con este tamañito, controlo la diabetes. Todas las mañanas, un pomito de este vuelo. Todas las mañanas controlo. Porque todas las mañanas que hago, insulina. ¿Qué hace la insulina? Dentro de 15, menos de 15 años, ya todo está todo seco, porque lo que hace son los... Y aquí está la medicina, compañeros. Pero no, es que eso no es ciencia, es que eso no sé si es cura, es que hemos perdido la conexión con la sabiduría de nuestros grandes abuelos. Tenemos justicia dentro de nuestros elementos, esos Oshlauntiku. Tenemos la forma de hacer castigo. Hoy en día no tenemos no tenemos vergüenza. Somos unos sinvergüenzas que hemos perdido dignidad. Porque la justicia que hace un día, te castigan, te vas, y ya es normal todo que hagas tonterías y medias. Ya es normal, antes no. El castigo en el centro del pueblo, que te dejen en vergüenza, tal vez no te van a maltratar, pero en la mitad del pueblo van a darte una orientación y un sectán en maya, y enfrente del pueblo vas a pasar una vergüenza donde vas a decir, uy, no lo voy a volver a hacer, qué pena, qué feo cuando me ve la gente. Y te haces sentir en ese momento que la gente está desde ti viéndote, y esa es una forma, el solchiquín. ¿Cómo yo le voy a entrenar a mi hijo para darle esos valores? Con el solchiquín. Hoy en día el solchiquín es mejor el YouTube. El solchiquín, le doy la tablet al niño. El solchiquín, le doy esto al niño. El niño termina aporreándome en mi cara y me dice, sí, pendejo, papá, quiero seguir. El niño, ¿cómo va a crecer? A los 15 años me quiere partir en mandarinas porque ya no hay valores. El niño ya no. En las comunidades tenemos nuestra propia justicia. Y puedo citar más poderosos. Eso le da poder a mi identidad maya. Tenemos arquitectura. La casa maya es el ejemplo que traigo hoy con ustedes. No son las pirámides. Las pirámides se siguen pintando. Aquí estamos los mayas. Guayano, Nayatelinquilich, Otocheteltulacal, Subbenilieteltulacal, Tukul, la casa, la arquitectura bioclimática. Cálidas en épocas de frío y frescas en épocas de calor. Esta arquitectura hecha perfectamente con elementos de la naturaleza, donde entre prueba y error, nuestros abuelos lograron construir este pequeño microcosmos maya que le llamamos, que tiene vida y que tiene elementos dentro de esta casa, porque tiene vida. Están las 3 piedras del fogón, donde está el fuego sagrado en que fuimos concebidos. Están los 4 horcones que lo sostienen, que son las 4 esquinas o los 4 guardianes del mundo. Y forma el número 7, y el número 7 es el número sagrado dentro de la cultura maya. Pero si yo no conozco esto y no sé, prefiero yo en las comunidades, esto es lo que está pasando. La comunidad que prefiere y el gobierno que prefiere darte una habitación de 4x4, y la comunidad no tiene para pagar luz, no tiene para pagar clima, no tiene para pagar eso, se están asando. ¿Qué es lo que quieren? Ellos, que todos los mayas se hacen como pollos rostizados, estén allí y sufran y vivan. Yo, si fuera gobierno, te voy a dar una casa con microcosmos maya, con arquitectura bioclimática. Si yo fuera gobernador, te voy a hacer casas dignas, pero de calidad, donde tú tienes respeto al medio ambiente. No tienes que meterte tanto rollo para deteriorar en la naturaleza. La misma naturaleza, dice el abuelo, te regala el guano, te regala la madera, te regala las piedras, te regala, y tú estás quejándote, una casa cuesta 50,000, una casa. En las comunidades, ahí está todo. Pero yo veo a mi amigo que lo hizo, yo quiero competir con el amigo y quiero aparentar ser de la alta sociedad. Mi hermano, mi casa es más lujosa, y dentro está allí todo, yo puedo adaptarlo también, dentro le puedo poner su piso, le puedo hacer elegante, pero tiene la forma, el microcosmos maya, y eso me da poder nuevamente a mi identidad, y es uno de los elementos que es arquitectura de los Oxlaúnticú, 3 elementos maya. Viene la economía, la forma del trueque, que pues ya se olvidó. Hoy en día lo único que hacen las comunidades, y lo siguen haciendo, es que si yo no tengo algo, voy, te doy un poco de sal, y yo no tengo maíz, te doy maíz y tú me das frijol, y si no tengo a veces este elemento de mi milpa, te doy calabacitas, tú me das esto, y esta forma de trueque que algunas comunidades siguen haciendo, ya se perdieron, porque el capitalismo lo que quiere es que yo lo que tenga, tú no lo tengas, y yo te odio a ti, Entonces, dentro de eso ya no queremos organización, no queremos comunicación, no queremos hermandad.
Pero para mí la economía, el trueque dentro de mi comunidad es nuevamente un elemento que le da poder a mi identidad. Gastronomía, otro elemento de los Oxlajontiku, soberanía alimentaria. Es lo que decía el abuelo. Nos dice que yo puedo vivir solo con esas tortillas, pero no, nuestra soberanía alimentaria, todos los días nuestros abuelos está en su alrededor. En un terreno, el ejemplo que nos da en gastronomía, en un terreno de 100%, el abuelo sabe acomodar sus animales, sus cítricos, sus canche, que es donde está su cilantro, su rábano y todo lo demás, y lo resto lo va a buscar en las tiendas grandes para ponerle complemento. Pero hoy en día, pues, no queremos creer en esta gastronomía de la chaya, de la naranja, de las calabazas, del maíz, de esto, y decir, tonight, como dicen, ¿no? We are gonna eat pizza, ¿no? Hamburger, ¿no? Hot dog, oh, hachmalop entre los mayas, ¿no? Hachmalop, hamburguesa, hachmalop, chocopec, hot dog. Y después, ya estoy gorda, soy cachetona, estoy pan. Oye, ¿por qué los mayas estaban robustos? ¿Por qué estaban fuertes? Soberanía alimentaria, mi hermano. Todo el alimento sin conservadores, todo sano, pero nos han quitado eso por el sistema, por los diferentes conocimientos que nos dan y decir, eso no sirve, eso que haces no tiene validez. Y yo me adapto a una nueva soberanía alimentaria que me altera mi salud, que me echa a perder a mí, y para mí gastronomía es un elemento más que yo puedo hablarles también, pero está dentro de los elementos que les dije, el poder de mi identidad maya. Y por último, la educación. Valores del tzikbal, del shimbal, del iknal, son palabras mayas que no solo, el tzikbal lo traduzco, es platicar, pero dentro del tzikbal no es solo el platicar, es el espacio de convivencia, de transmitir conocimiento. Es el momento de que yo, padre, madre, estamos viendo aquí, mira, están haciendo un tzikbal, la niñita está observando, está aprendiendo, allí en la imagen. Los dos esperan, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿qué buscaste para tu problema? ¿Solucionaste tu problema? No sé qué. Y está el shimba, la visita que hacen, y el iknal, el acompañamiento que tenemos que darle. Es una forma de educar, una forma de levantar, de construir a este nuevo niño para que cuando empiece a ir a la escuela, bueno, se supone que le van a inculcar también el complemento de los valores y la educación para que sea la persona que queremos a nuestra sociedad, ¿no? Pero dentro de la cultura maya tiene su propia educación, su propia forma de transmitir conocimientos. Y este es uno de cómo nosotros dentro de la escuela, pues, queremos, de nuestras clausuras, transmitir educación. ¿Se escucha? Nuestra identidad, la identidad cultural. La música maya paz viene entonces desde la época de la guerra de castas, la rebelión campesina maya iniciada en el 1847 por hombres de grandes valores. Esta música es una música de guerra, representado actualmente entonces para las celebraciones tradicionales, espirituales y religiosas. Este es la educación que nosotros queremos para la nueva generación. Los verdaderos valores que los van a ayudar a ser esas grandes personas que necesitamos. Y por último tenemos nuestra organización política. Compañeros, nosotros tenemos la organización teocrática militar, se basa en un grupo llamado compañías dentro de nuestra sociedad maya hoy en día, integrada por 10, 15, 30 hasta 40 miembros y con un cargo de general, comandante, capitán, teniente, sargento y cabo. El representante máximo es el general. Hoy en día tenemos un general maya, ¿no? Aquí en el estado de Quintana Roo. No sé si esté viendo alguno de sus sobrinos, nietos. El general José Isabel Suluxima, ¿no? Un gran jefe supremo, que ellos se encargan de ver
esta organización se dé, pero desgraciadamente, ¿qué ha pasado con esos 600 cachos de dignatarios mayas o la organización política que tenemos los mayas? Pues es triste porque tenemos mayas petistas, tenemos dignatarios mayas panistas, se ha hecho una bola dentro de nuestra organización, pero para mí eso me da identidad, porque tengo lo propio. ¿Qué me hace falta a mí? Retomarlo, organizarlo, trabajarlo para complementar esos elementos que le dan. Entonces, esos 3 elementos, hoy en día, ¿dónde lo podemos ver? Es la segunda lengua más hablada en México, el idioma que es el principal, cuando iniciamos esos 3 elementos. Se habla en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la lengua maya, Letzikbal, Quintana, Ichmaya, Kutana, Upetlu, Mil Campech, Ichupetlu, Mil Yucatán, Yatel, Quintana Roo, Ichilejelo, Beita, la Awikeshwa, Cherchikinkesha, Tibisicuca, Cuchil, Masewalt, Ano, México. Es la segunda lengua más hablada, dice la teoría de la investigación, pero para mí, pues dicen que es el náhuatl, pero náhuatl tiene sus diferentes variantes. Si dividimos las variantes que tiene, se va dividiendo y va quedando poco. Para mí creo que la lengua maya, y aquí en el último que se hizo en el censo que se desarrolló, dice que somos 8.567 hablantes, todavía no sé si contemplaron los de Belice. ¿Cuántos hay maya hablantes en Belice? Tengo hermanos mayas en Belice, creo que están viendo la transmisión. Algunos, si no me equivoco, en el Facebook, porque ya saben que vamos a estar hoy en día. Y les mando un saludo a los hermanos de Belice que han estado allí batallando también por su identidad, posicionando, empoderando su lengua maya. Y no sé también si contemplaron, ¿cuántos mayas tenemos en California, en Estados Unidos? ¿Cuántos mayas están allá? Entonces, no sé del millón, pero estos mayas hemos olvidado el poder de nuestra identidad. Nos hemos desconectado con los 3 mundos cósmicos, nos hemos desconectado con los Bacabó, nos hemos olvidado de todo eso. Y la lengua, y la segunda lengua más hablada en México, aunque esté en la norma, aunque esté en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aunque esté en el diario de estos espacios, no hablo, no convivo, no interactúo, no comparto, no enseño la lengua maya, aunque pues hace poco no subí, me estaban preguntando, creo que voy a ir, ¿no? A este juego del calamar que están haciendo. Si estuviera yo ahí, yo voy a ir porque ¿cuánto deuda tengo solo por ser un promotor cultural? ¿Cuánta deuda tengo solo por ser maestro del Estado? Es discriminado en todos los niveles de gobierno. Entonces tengo una deuda, hasta me da pena a veces, pero estoy haciendo lo que amo. Y si en un momento voy a tener una remuneración, qué bueno, pero si no, y esta es una identidad que ya vieron, lo descubran, es una tarea que les estoy diciendo. Más que una ponencia, es una pequeña, como los estudiosos, con los maestros, con todos los que dicen que quieren ser parte de este sueño, de esta civilización maya, entiendan cuáles son los 3 elementos y cuál es la identidad maya. Entonces, el poder de nuestra identidad, si seguimos pensando que hay una cultura que se lleva a un lugar donde no hay cultura, si seguimos pensando que hay que llevar civilización, pues donde no hay, mientras se piense que hay que llevar educación en un lugar donde no están educados, mientras se piense que llevamos el arte a un lugar donde nada más hay artesanías y hay que llevar ciencia a un lugar donde nada más hay usos y costumbres, estamos y seguiremos perdidos. El poder de mi identidad ha mostrado, Guayanone, con todo el corazón comparto, digo, soy maya, mayain, y seguirá esta gran lucha, esta gran transmisión de conocimientos, porque ahí está la respuesta que diferentes, repito, y no es por presunción, que no han encontrado, porque me dice el abuelo, no seas hipócrita, no me vengas a hablar de sustentabilidad, yo soy la sustentabilidad, no seas hipócrita, no vengas a hablarme de cultura, yo soy la cultura. Entonces, nosotros aquí matándonos diciendo, hay que desarrollar una estrategia para minimizar el cambio climático, hay que desarrollar una estrategia para la educación, hay que desarrollar una estrategia porque los mayas necesitan arte, ahí están con los abuelos, ahí están los 3 elementos que le da poder a mi identidad. Entonces, Nip, hola, thank you, merci,
Gracias. Eso es el poder de mi identidad que les traigo para esta noche.